siglo XIX no estaba tan especializado, en gran parte del siglo XIX no estaba tan especializada la venta de ferreterías, que siempre han sido muy importantes para la construcción. De hecho, es curioso, había ferreterías que eran mercerías, o sea que también vendían encajes, telas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros productos. Y dentro de su vasta gama de productos, pues también había efectos de lencería, de ferretería. Vamos a hablar ahorita de algunos comerciantes que tuvieron esa dualidad y luego los que se especializaron. La casa muy importante comercial de don Luis Cárdenas Peón, que además era muy intenso en el comercio de importación y exportación, cubrieron una diversidad de productos, entre ellos los de las ferreterías. Su nombre aparecía en los matriculados en el Tribunal Mercantil de Mérida en 1855, es como decir la Cámara de Comercio, ¿no? Él falleció en 1875 y los haberes de su negocio pasaron a manos de un grandísimo comerciante del siglo XIX y aún de principios del siglo XX, a través de sus hijos, don Manuel Zapata Bolio, que tenía la casa M. Zapata e Hijos. Bueno, hay mucho, los Zapatas son todo un caso, y particularmente don Manuel y sus hijos en la historia comercial de Yucatán, dueños de la hacienda Ixcanantú, sus descendientes. Una hacienda buenísima, ¿no? Una de las primeras ferreterías como tales de Mérida fue la que por el año de 1868 fundara don Juan Cervera, quien aparte de destacarse en el comercio figuró repetidas veces como miembro del Consejo de Gobierno del Estado. Esa dualidad era, bueno, sigue siendo muy representativa, ¿no? Los que tienen un pie en el gobierno y un pie en la iniciativa privada. Cervera vendió su negocio en 1874 a su yerno, don Ricardo Gutiérrez González. De este señor, don Ricardo, provienen los Cejo Gutiérrez y los Gutiérrez, ¿no? Rich y Ricardo Gutiérrez, su hermano, el abogado, etc. Y a partir de entonces, la negociación se empezó a llamar el siglo XIX. Vean, cuando se fraccionan en lotes que no se pudieron vender, por cierto, la Alameda, a un lado del Cerro de San Benito, digamos, por un lado está el Portal de Granos y este lado es la que se lotificó. Bueno, no se pudieron vender, etcétera, etcétera, pero sí compró el siglo XIX un terreno y abrió allá la famosa ferretería. Eso lo hizo famoso. Siguió esto hasta el siglo XX con los descendientes del señor Gutiérrez González. Al fines del XIX funcionaba con una razón social R. Gutiérrez y Cía, y luego quedó con Gutiérrez Hermanos. Manejaba esta negociación un amplio surtido de ferretería y mercería, lo que yo le estoy diciendo a usted, importando de Estados Unidos y de Europa, dígame usted el favor, su mercancía, y tuvo a partir de 1912 uno de los edificios de mayor prestancia de su época y el primero de 5 pisos que se construyó en la ciudad de Mérida. Ahí está todavía el siglo XIX, ¿no? Un año después de haber Cervera iniciado sus labores, 2 alemanes, la ferretería es un negocio fundamentalmente de alemanes, digo, en México, en la Ciudad de México inclusive también, ¿no? 2 alemanes iniciaron un negocio de ferretería, don Juan Kresemann y don Germando Ravensburg. Formaron la razón J. Kresemann y Cía para dedicarse también al ramo de, otra vez, mercería y ferretería. Al de comisiones en general, fíjese usted, esta negociación era muy amplia,
porque recibían muchos productos que se podían vender, ¿no? Y hicieron su negocio, se llamó ni más ni menos que el candado. Ahí está, en la 65. Años después de fundada la casa, se separó el señor Ravensburg para dedicarse por su propia cuenta a un ramo similar en el comercio. Al mismo ramo entró con bastante fuerza e importancia una compañía conocida para los meridanos como Ritter y Book. Muy conocida y afamada en el siglo XIX, la casa comercial del ingeniero Julio Rendón Alcocer, que giraba bajo la razón social de Julio Rendón y hermano. Manejaba ese establecimiento bombas de vapor, calderas, motores de gasolina, molinos de viento, veletas, petróleo y aceites lubricantes y otros géneros de esta naturaleza que servían muchísimo para las haciendas, por supuesto, desde luego, ¿no? Larga fue la trayectoria de don Agustín Vales Castillo, que le metió a varias cosas. Era un hombre muy movido, un tipo muy entregado, le movió muy duro. Él hizo la harinera, asociándose con los Madero, entrando en tratos con don Ernesto Madero, tío de don Pancho, que por cierto fue secretario de Hacienda y salió corriendo se salvó de que lo pasaran cuchillo cuando votaron al pobre don Pancho. Don Agustín también fue prestamista, digamos, que ese es un detalle de los Vales, ¿no? Que ya se ha perdido, ¿no? Por varias generaciones eran prestamistas, tuvieron el Banco de Yucatán, por supuesto, desde luego, pero hasta en lo particular se entraba en ese negocio. Bueno, este hombre, don Agustín Vales Castillo, fue prominente en el comercio y la industria hasta ya entrado el siglo XX, el que después de ser socio de la firma Regil y Vales se dedicó por su cuenta en la última década del pasado siglo al ramo de materiales de construcción, al mismo tiempo que tenía su miscelánea que luego en abril de 1899 se la traspasó a su hijo, un tipo brillantísimo también para los negocios, a uno de sus hijos, Agustín Vales Millet. De don Agustín provienen los Vales Guerra, que fue don Jorge, don Guillo, don Agustín y don Guillo, ya dijimos, ¿no? Bueno, es don... Por cierto que don Guillo, voy a contar esta vez, no sé si le he contado. Vivía donde está la Quinta Vales, que es en la calle 60, donde estaba, ahora hay unas salas de velación, pero era la casa de don Guillo, don Guillermo Vales. Y entonces, mi hermano Duay y yo pasábamos por esa calle, por el colegio, y estaban los mangos colgando, por la calle lateral. Y nos tratábamos de subir para agarrar los mangos. Esa nada más era un ejercicio de chiquitos, ¿no? Entonces, le avisaron a don Guillo. Don Guillo nos mandó llamar con su secretaria, que creo que era su cuñada. Y entonces, los niños en aquel entonces, estoy hablando de los 60s, éramos obedientes y entramos. Hoy un chiquito pega la carrera y manda al diablo a quien sea, creo yo. Y don Guillo fue muy cariñoso, él no tuvo hijos, fue muy cariñoso con nosotros y nos dijo, miren, ustedes no tienen por qué subirse al barrada, se van a caer, van a tener un accidente. Ustedes entran a esta casa, le piden a su secretaria, y el mozo va a bajarles todo lo que ustedes quieran. Mira, hay mango, hay zapote, no sé qué, y se lo pueden llevar. Obviamente nunca hicimos eso, si lo que parte del interés era subirse, pero era un hombre muy, muy afectuoso, don Guillo Vales, ¿no? Bueno, en esta última, la casa de don Agustín Vales Millet, se vendía vinos, licores, conservas alimenticias, cuerdas e instrumentos de música, lámparas de cristal, tarjetería, papeles y otros muchos artículos. Fíjese, ya hubo una cierta
diversificación con don Agustín Vales Millet. Bueno, estos son los comerciantes en el ramo de ferretería que se distinguieron hasta principios del siglo XX. Si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mire, diga lo que le parezca. Vea la próxima, a lo mejor esa le gusta. Nos esforzamos en dar un servicio personalizado en el proceso de fabricación por dentro, ofreciendo los espesores, acabados y medidas de acuerdo a su proyecto en periodo corto y económico. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requiera. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad.